Nos quedaría por hablar un poquito hoy sobre el tema del recurso extraordinario de queja por denegación del recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que este recurso extraordinario de queja lo vamos a tener que interponer frente a la declaración de inadmisibilidad que puede hacer el tribunal frente al cual se interpuso el recurso extraordinario. Es decir, interpongo el recurso extraordinario y el tribunal laboral o la Cámara de Apelaciones interviniente me dice el recurso es inadmisible. A partir de ahí se abre esta posibilidad de cuestionar esta declaración de inadmisibilidad mediante una presentación directa por ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde nosotros vamos a cuestionar esa resolución judicial. Y ustedes podrán decir, ¿y cómo puede decirme que es inadmisible? Bueno, hay una de las cuestiones que son importantes a tener en cuenta, y es que el examen ese de admisibilidad que hace tanto la Cámara de Apelaciones o el tribunal interviniente, exige que vea si están cumplidos los recaudos. Por supuesto, no se va a referir a la procedencia. ¿Se acuerdan la diferenciación que hicimos ayer entre lo que es admisibilidad y procedencia? Procedencia se vincula con la cuestión debatida de fondo. Pero la realidad es que muchas veces la deficiencia de ese recurso extraordinario puede generar una declaración de inadmisibilidad, de que el tribunal entienda que no se han cumplido esos recaudos. Entonces, a partir de ahí, perdonen, un segundo. Estoy dando clase en este momento, no puedo atender. Luego le llamo. Entonces, a partir de ahí, yo puedo decir, bueno, interpuse mi recurso en término y el tribunal entiende que lo hice fuera de término o no cumplí con los recaudos de o porque entienda que el monto del agravio que yo denuncié no es el correcto. Es decir, hay distintas circunstancias a analizar. Entonces, yo puedo ir directamente y presentar mi recurso de queja ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Yo les voy a enviar a ustedes por correo, o por lo menos a los que me han enviado el correo, les voy a enviar un recurso de queja declarado admisible por la Suprema Corte, para que ustedes lo puedan ver y ver cómo se construye. ¿Por qué? Porque el recurso de queja, en realidad, cuando uno ve el artículo 292, y también va a tener en consideración otro acuerdo que ya es muy viejo, del año 78, que es el acuerdo 1790, le va a permitir apreciar a la Suprema Corte, en esos requisitos que tenemos que acompañar, si realmente está equivocada o no la resolución que declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto. Entonces, ustedes van a ver que el artículo 292 que les exige la copia certificada, acá esto es importante tener en cuenta, copia certificada por el letrado del recurrente de la sentencia recurrida, de la de primera instancia cuando hubiere sido revocada, del escrito de interposición y del auto que lo deniegue y lo declare desierto, y los demás recaudos para individualizar el tribunal. Fíjense ustedes por qué es importante esto, porque en realidad yo lo que hago, lo que me exigía a mí, o lo que se me exigía a mí a partir del procedimiento de presentación de escritos de manera física, era que yo acompañe fotocopias de ese expediente y la autenticidad de esas fotocopias la garantiza el profesional. Fíjense, por eso les dice copia certificada por el letrado del recurrente. Es decir, ustedes como letrados intervinientes dan fe de que esas copias son fieles a sus originales. ¿Y esto dónde lo voy a presentar? Directamente ante la Corte. ¿Y qué es lo que me pide el acuerdo 1790? Algunos recaudos más.
Por ejemplo, la fecha de notificación de la sentencia recurrida, la de la interposición del recurso extraordinario con transcripción íntegra del cargo y de la notificación de su denegatoria. Entiendan, todos estos recaudos hoy tienen que ser adecuados a las circunstancias actuales, donde ya se deja, desaparece el papel físico y estamos dentro de lo que es escrito electrónico. Perdón, profe, dijo el 292 y él, porque me perdí en el último. Acuerdo 1790, del año 1978. ¿Mm? Lo que es importante entonces es que con la queja van a ir, se van a tener que acompañar todos los recaudos que le permita a la Suprema Corte analizar si estuvo bien o mal declarada la inadmisibilidad del recurso. No es nada complejo y generalmente cuando uno hace la queja lo que va a apuntar principalmente es a demostrar, obviamente, que aquel requisito de admisibilidad que el tribunal o la Cámara de Apelaciones dijo que no se había cumplido, sí se ha cumplido realmente. Por ejemplo, como les decía hoy, el tema de haberse interpretado mal cuál era el monto del agravio en el escrito presentado. Y si la queja, como ustedes saben, no tiene efecto suspensivo y por lo tanto lo que hace es, miren, no me acordaba que les había incorporado en el trabajo que les subía a ustedes un recurso de queja, así que bueno, ahí tienen claramente un recurso de queja que en su momento se había presentado y que en su momento también fue declarado admisible. Pero en realidad, ¿por qué les quería comentar a que sea someramente? Porque yo intenté un recurso de queja también. Ustedes cuando vieron el recurso de apelación con el doctor Jerez y la doctora Bodega, yo les pedí que no se olvide hablar del recurso de atentado. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan? ¿No lo vieron? Creo que no. Bueno, Azul me dice que no recuerda. Yo igual le voy a preguntar al doctor. Si no, les voy a mandar un artículo. En realidad, este recurso de atentado nosotros no lo tenemos legislado, pero sí está admitido por la jurisprudencia y es cuando se interpone un recurso que tiene efecto suspensivo y el juez desoye este efecto suspensivo y manda a ejecutar la resolución recurrida. Entonces, en materia jurisprudencial se ha admitido, frente a estos casos, que uno puede hacer un planteo por ante la Cámara a los efectos de tratar de lograr que se cumpla ese efecto suspensivo desconocido por el juez que dictó la resolución recurrida. En el caso particular de Mar del Plata, este recurso de atentado se plantea por intermedio de una queja. Una queja que nosotros le interponemos, lo que es el recurso ordinario de queja, ustedes saben directamente se interpone ante la Cámara de Apelaciones. En este caso particular, lo que yo quería decirles que alguna vez intenté, el año pasado, intenté un recurso de queja porque el tribunal, frente al tribunal laboral que había violado el efecto suspensivo de un recurso extraordinario concedido, y la Corte dijo, no, del Cerro, usted está equivocado, la queja es solamente, se puede interponer frente a la denegatoria de un recurso extraordinario. ¿Mm? Bueno, con esto hemos terminado
el tema de los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires. Es importante tener en cuenta lo que hemos expresado, y si tienen alguna duda, obviamente me lo van a hacer saber a los efectos de que podamos evacuarlas por privado o qué sé. Bien, vamos a ver ahora, vamos a trasladarnos de ámbito y ahora vamos a hablar de lo que es el recurso extraordinario federal. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que este recurso extraordinario, en lo que es el estudio del recurso extraordinario federal, son los dos artículos de la Constitución Nacional, el 116 y 117, que hablan de lo que es la competencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia. Competencia que si ustedes se ponen a mirar, se van a dar cuenta de una particularidad. ¿Cuál es? Lean el artículo 116 de la Constitución y me van a decir cuál es la particularidad que tiene este artículo 116. ¿Lo tienen a mano? Fíjense ustedes que en su origen, esta competencia de la Corte dice que versa sobre el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva de los hecha en el inciso 12 del artículo 75, que es toda la materia que fue delegada por las provincias, la sanción de los códigos, y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferente provincia y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Y después dice, aclarando en el artículo 117, ¿en qué casos va a considerar en instancia única, en instancia originaria? En estos casos, dice, ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescribe el Congreso. Es decir, acá delega en el Congreso la facultad de reclamar, de reglamentar esta competencia. Pero dice, pero será originaria y exclusiva en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuere parte, ¿Saben por qué? Porque la competencia originaria de la Corte se creó en razón de las personas, con el objeto de mantener la paz interior y las relaciones con las potencias extranjeras. Y lo que vamos a tener en cuenta es que va a extender su competencia en razón de la materia con la existencia de cuestión federal, tomando en consideración una vieja causa que se llama Domingo Mendoza contra provincia de San Luis, donde el actor cuestionaba una ley tributaria provincial por ser repugnante a la Constitución. Lo importante a tener en consideración acá es que ¿cuál es el objeto de este recurso extraordinario federal? El objeto de este recurso, la finalidad del recurso extraordinario federal es mantener la supremacía de la Constitución e interpretar la Constitución. Es el guardián e intérprete del último de la Constitución Nacional y de todo el orden jurídico federal.
Y a través de la arbitrariedad, de la doctrina de la arbitrariedad, lo que va a hacer es ejercer un control mínimo indispensable de la administración de justicia, y acá no solamente federal, sino en todo el territorio de la nación. Esto es importante, porque acá lo que estamos viendo es que si bien uno pensaba que este recurso extraordinario federal iba a ser solamente para cuestiones federales, ya sea en razón de la materia y en razón de las personas, también se va a extender a un control nacional respecto de la administración de justicia, que lo va a hacer a través del recurso extraordinario de arbitrariedad de sentencia. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Entendemos bien hasta acá por dónde queremos ir caminando? Muy bien. Sí, profe. Bárbaro. Muy bien. Cuando uno va a estudiar el recurso extraordinario federal, lo primero que tenemos que tener es en consideración cuáles son los requisitos comunes del recurso. ¿Saben cuál fue la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia? Seguro que de alguna constitución, ¿no? No. ¿Saben de cuándo es el fallo? Es el fallo número 5. Es del 4 de diciembre de 1863. Que declara nulo un decreto del Poder Ejecutivo de la Confederación Argentina, es un decreto de Urquiza, del 26 de febrero de 1859. Este decreto, Urquiza tenía un problema, y es que no tenía jueces en la ciudad de Rosario. Entonces, por medio de un decreto, le dio facultades judiciales al capitán del puerto de la ciudad de Rosario, de la jurisdicción marítima, civil y criminal. Y ahí fue cuando por primera vez la Corte entendió que la función judicial no podía ser desempeñada por quien no era juez, y decretó la inconstitucionalidad de ese decreto de Urquiza. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre generalmente uno piensa que hay un fallo que es muy posterior, que es Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que no es Hortondo, pero la realidad es que la primera declaración de inconstitucionalidad es el fallo número 5, que está en el tomo 1 del libro de sentencias de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué legislación vamos a tener en cuenta también en esto, lo que es el recurso extraordinario federal, antes de entrar a los requisitos? En primer lugar, la ley 48, que nos habla de la competencia de los tribunales nacionales, que en su artículo 14 nos habla expresamente del recurso extraordinario federal y los requisitos del recurso extraordinario federal. También voy a tener en consideración un viejo decreto en la ley 48, piensen ustedes, que es del año 1863. Después, el decreto ley 1285 del año 1958, que organiza la justicia nacional. Y ahí vamos a tener en consideración el artículo 24, obviamente, que es el que habla de la competencia de la Corte. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos del recurso extraordinario federal? En primer lugar, hay requisitos que se denominan que son comunes. En primer lugar, la intervención de un tribunal de justicia. Aunque, fíjense ustedes, el artículo 257 del Código Procesal de Nación permite la impugnación de decisiones de órganos administrativos,
Y en realidad, hoy quedan, en la actualidad, dos tipos de resoluciones que pueden ser recurridas a la Corte Suprema de Justicia que no emanan de tribunales judiciales. Una, se van a acordar ustedes, porque es la más común, es la del juicio político. ¿Por qué? Porque en el juicio político, quien juzga no es un tribunal de justicia, sino las cámaras. El primer caso se dio en el año 1993 con el juez Nicosia. Y ahí esa decisión dejó de ser una cuestión política no justiciable. Y en segundo lugar, de las decisiones de la Comisión Federal de Impuestos se puede recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Esto es importante porque son los dos únicos casos en los cuales se puede llegar a la Corte sin necesidad de que la decisión recurrida emane de un tribunal judicial. Profesor, ¿podría repetirlos, por favor? Sí, el juicio político. El primer caso es el del juez Nicosia, en el año 1993, y de las decisiones de la Comisión Federal de Impuestos. ¿Bien? En segundo lugar, voy a tener en consideración el segundo requisito común es la intervención del tribunal haya tenido lugar en un juicio. Y en esto, por ejemplo, cuando uno habla del juicio y donde habla de lo que es juicio, lo que está implicando es la existencia de un interés jurídico entre partes opuestas. Por eso se dice que no hay juicio, por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad que prevé en la acción de declaración abstracta de inconstitucionalidad que prevé la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que prevé que una acción en la cual lo que se está cuestionando es la constitucionalidad de manera abstracta de una norma jurídica. Bien. En tercer lugar, que estemos en presencia de una cuestión justiciable, es decir, aquellas decisiones que decidan los jueces desde el punto de vista jurisdiccional en el ámbito de su competencia. El cuarto requisito común del recurso extraordinario federal es que la resolución que se dicte cause gravamen. Y es importante tener en consideración que este recurso, que la cuestión federal debe ser mantenida en cada una de las instancias. Y quinto, que estos requisitos subsistan al tiempo que la Corte deba dictar sentencia. Sin embargo, se han dado situaciones en que estos requisitos no subsistían al momento de dictar sentencia, pero que la Corte igualmente dictó la sentencia porque le interesaba resolver cuestiones que podían o que estaban en ciernes a ser producidas. Esto, por ejemplo, ténganlo en consideración alguna vez, como por ejemplo el caso Bussi. Bussi había sido elegido legislador en la provincia de Tucumán, tenía que asumir y no se le reconocía el carácter para ingresar al Poder Legislativo
creo que era, se hablaba de... Torturas, ¿no era? Él sí, obviamente era militar, pero inhabilidad moral, quería utilizar este término. Claro, se plantea el recurso extraordinario y Bussi llegó el momento de que se le venció el mandato y nunca asumió. Y la cuestión la tenía que resolver la Corte. Pero ¿qué pasó? Después que se venció el mandato, la Corte lo resolvió. Y ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Cuál era el interés en resolver esto? Si ya se había pasado el mandato, se había vencido el mandato. Porque tenía que resolver otro caso, que era el de Patti, que también se le venía a la Corte, porque tampoco Patti era aceptado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la Corte lo resuelve, aun cuando ya había desaparecido el interés de Bussi, porque en realidad lo que estaba manejando acá era una decisión más que nada de carácter político. ¿Me comprenden cómo el tiempo, cuando uno está pensando en un tribunal de justicia, y sin embargo la Corte me lo resolvió como un tribunal político? ¿Mm? Como para sentar jurisprudencia sería. Claro, lo hace para decir, uy, esto de Patti yo ya lo resolví, cuando me llega a mí, ya lo resolví en el precedente Bussi. Son casos en los que no es necesario que subsista el interés vigente, digamos. O sea, que a pesar de que no subsiste, resuelve igual. Claro, pero ¿por qué le interesa resolver? Porque en realidad lo está manejando. A ver, muchas Claro. veces lo que uno empieza a entender en el proceder de la Corte es que empieza a manejar la oportunidad del dictado de un pronunciamiento judicial, y en realidad lo está mirando desde el punto de vista de carácter político, no justiciable, digamos, no de la justicia. Y yo les puedo dar, creo que ya se los había contado a ustedes, pero más paradigmático que el tema de la tragedia de Once, del 2012, cuando ocurre, yo creo que se los comenté a ustedes, hacía 3 años que el expediente, que la Corte tenía un expediente estudio que había llegado por una apelación que había hecho el defensor del pueblo, un amigo mío, el doctor Eduardo Mondino, era defensor del pueblo en ese momento, y la Asociación de Usuarios del Tren del Once. Y sin embargo, ocurrió la tragedia de Once. Fíjense ustedes que quizás si la Corte hubiera aceptado tratar el tema antes de que ocurra eso, hubiéramos evitado esta tragedia. ¿Y qué se trataba en esa causa? Precisamente, más allá de que el maquinista Mendoza no frenó, etcétera, se cuestionaba el tema de la prestación de los servicios de trenes, el tema de la falta de inversiones, etcétera. Por eso muchas veces uno lo estudia desde el punto de vista técnico y se encuentra con situaciones en las que eso que es técnico, que nosotros enseñamos, en realidad se maneja de manera política. Y si uno mira los fallos del Corralito, el Corralito arrancó con las cuestiones de constitucionalidad o no, arrancó en el año a fines del 2001, el 2002, el tema de la especificación, etc. Ustedes son chicos y obviamente Franco tenía 1 año y no tiene conciencia de lo que fue esa locura. Pero sin embargo el primer fallo sobre el Corralito lo dictó 2 años después. Entonces, tengan en cuenta que muchas de las decisiones esperan para su dictado un tiempo que es más político que jurídico. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos propios del recurso extraordinario? En primer lugar, la cuestión federal. La cuestión federal aparece bien claramente descrita en el artículo 14 de la Ley 48. ¿Qué es esto de la cuestión federal? La cuestión federal es la que versa sobre interpretación de normas federales
o de actos federales de autoridades de la nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales. Por eso la Corte tiene dicho que este recurso extraordinario tiene carácter excepcional y por eso no tiene el fin de corregir sentencias consideradas equivocadas por el apelante, sino hacer prevalecer, obviamente, la autoridad, por eso lo que les decía a ustedes, la autoridad de la Constitución Nacional y obviamente de los tratados que tienen carácter constitucional. Fíjense ustedes que esta cuestión referida a la materia aparece claramente descrita en lo que se llama los casos clásicos de competencia, que aparecen descritos en el artículo 14 de la Ley 48, que dice: una vez radicado ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial. Acuérdense, ¿cuál era el Tribunal Superior de la causa? Acuérdense qué dijimos ayer. El Tribunal Superior de la causa es el Superior Tribunal Provincial en materia de derecho común. Ahora, si hay cuestión federal, ¿y cuándo hay cuestión federal? Cuando, como dice el artículo, y solo podrá apelarse ante la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia. ¿En qué caso? Y acá viene: cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión haya sido contra su validez. Tratado, ley del Congreso o autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión es contraria a la validez. Segundo, cuando hay una confrontación normativa y se aplica una norma que se considera que es inconstitucional. Segundo, cuando la validez de una ley, de un decreto o autoridad de la provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de la provincia. Ejemplo, artículo 58 de la Constitución de la provincia de Córdoba. Se decía que era contraria a la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque estaba legislando sobre una materia que era una materia delegada por las provincias a la nación, que era la embargabilidad o inembargabilidad de un bien. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto el otro día. Típico caso donde enfrento una norma provincial con una norma de carácter nacional, con la Constitución Nacional. Tercero, cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula, o sea, materia de este litigio. Muchas veces lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que haya colisión entre normas de carácter nacional. Fíjense ustedes, por ejemplo, un caso de la Corte, lo voy a buscar ahora, que fue una colisión entre dos normas que regulaban la misma, digamos, materia federal, materia nacional. Y la Corte tuvo que resolver, en este caso particular, cuál era la que prevalecía en la interpretación. Y esto se dio entre la Ley de Procedimiento Administrativo, de Procedimiento Fiscal, perdón, y la ley que se llamó la Ley 25.345, que era aquella ley que no permitía la ley antievasión. Esto lo resolvió la causa en la causa Mera Miguel Ángel, que es del año 2014. Acá lo que se planteaba es que, por un lado, la ley 11.683
establecía un principio que era el de la realidad económica. Y por lo tanto, el problema que se planteaba era un señor que había pagado, había hecho unos gastos, y que conforme a la ley de antievasión, que era la 25.345, se decía que no los había efectuado en la forma que establecía el artículo 2 de la ley de antievasión. Y por lo tanto la AFIP dijo, usted no puede deducir esos gastos, y por lo tanto esos gastos son ganancia y por lo tanto tiene que pagar más ganancias. Y acá la Corte dijo, espere, yo tenía un principio de realidad económica en la ley 11.683, en la ley fiscal, y por otro lado tenía una ley de antievasión que me establecía que no se podían deducir ciertos gastos porque no estaban bancarizados, para decirlo muy simple. Y la Corte dijo, entre estos dos principios, el que va a prevalecer es el principio de la realidad económica. Por lo tanto, es inconstitucional el artículo 2 de la ley de antievasión, y por lo tanto hizo bien este señor en incorporar esos gastos en su liquidación de ganancia y no pagar ganancias sobre los mismos. ¿Comprenden? Fíjense que acá lo que se dio era una oposición, digamos, entre dos leyes de carácter nacional. Y eran dos leyes nacionales. Y acá la Corte decidió, en este caso particular, cuál era la que prevalecía una sobre otra. ¿Mm? Claro, y ustedes me van a decir también acá, pero ¿y dónde queda esa competencia de la Corte Suprema de Justicia cuando no se dan las tres causales que enumera el artículo 14 de la Ley 48? Y la realidad es que esa cuarta causal, que es la de la doctrina de la arbitrariedad, la que nosotros dijimos que se vinculaba con el tema de la administración de justicia y del proceso constitucional, ingresa por la vía de la cuestión federal, está dada por la trascendencia de la cuestión. ¿Mm? O sea, profe, que podemos decir, perdón, que al artículo 14 le podemos agregar un cuarto punto, que sea el de la doctrina de la arbitrariedad. Que es la doctrina de la arbitrariedad, exactamente. Que Hay entraría... cuestión federal, digamos, sería así, a ver, Ayelen, vamos a redactarlo, ¿les parece? Hay cuestión federal por arbitrariedad. Pero cuidado porque es muy extenso, en realidad es muy extensa el concepto de arbitrariedad. Pero sí nosotros lo resumimos cuando hablamos del recurso extraordinario federal, diciendo que en realidad hay un control mínimo indispensable sobre la administración de justicia que abarca a todo el país. Y que abarca no solamente las cuestiones federales, sino la administración de justicia de carácter provincial. Y son innumerables las causas que pueden dar lugar a la doctrina de la arbitrariedad. Muy bien, dijimos la cuestión federal, cuestiones de hecho, en realidad, en general, dentro de los requisitos propios, las cuestiones de hecho quedan fuera del recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque las cuestiones federales, como requisito propio que son cuestiones de derecho, es lo que hemos visto nosotros, salvo en el caso de la doctrina de la arbitrariedad, obviamente. Un tercer punto que es muy importante, y es que esta cuestión federal, que está en juego, obviamente, de la decisión de la cuestión federal que está en juego, depende el resultado del proceso. Por eso se dice que no se puede resolver el proceso si no se resuelve la cuestión federal. Era lo que recién vimos, fíjense ustedes. El señor tenía que pagar más o menos ganancias y dependerá de cómo se resolvió el proceso. Iba a pagar más ganancias si decía que prevalecía la ley de antievasión sobre
la ley tributaria. ¿Comprenden? Entonces, resolver esta cuestión dependía si este señor, esos gastos que habían hecho eran ganancia o gastos deducibles. Por eso era necesario que la Corte resolviera esta confrontación normativa. ¿Ven la relación directa de la cuestión federal a resolver? Esto es pensar, por ejemplo, como les decía el otro día, la ley 14.432 que habla de la inembargabilidad del bien único no afectado como bien de familia. Y si la Corte dice que esa ley es constitucional, yo no lo puedo ejecutar. O sea que depende la resolución de la ejecución del bien de lo que diga la Corte acerca de la constitucionalidad o no de esa ley puesta en juicio, puesta en tela de juicio. ¿Comprenden cómo es esa relación directa? Porque muchas veces lo que uno observa es que, ¿se acuerdan cuando yo ayer hablaba de la introducción, la necesidad de fundar la cuestión federal? Que uno le tiene que decir, mire, la cuestión federal es esta, y de acuerdo a cómo se resuelva, va a ser el resultado del proceso. Si se resuelve que la ley cuestionada es constitucional, yo no voy a poder ejecutar el bien del deudor embargado. Ahora, si usted me dice que es inconstitucional, yo puedo, por eso es tan importante poner de resalto la cuestión y explicar por qué tiene directa relación con la materia del juicio. Obviamente, dentro de estos requisitos propios, esa cuestión debe haber sido resuelta en contra del derecho federal invocado. El quinto requisito, y que surge claramente del artículo 14 de la ley 48, y que después tuvo consagración clara en Estrada y Di Masio, que son dos precedentes de la Corte, es que esa sentencia debe emanar del Superior Tribunal de la Causa. Por eso dice el artículo 14, una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en Estrada y Di Masio, precisamente la Corte lo que le dice es que esas sentencias deben emanar en este caso de la Suprema Corte de la provincia, de las provincias involucradas, y que si hay alguna causal que impide la revisión, por ejemplo, lo que dijimos nosotros hoy, ayer mejor dicho, de la falta de la inapelabilidad por razón del monto o de la pena en materia penal, en el recurso extraordinario de arbitrariedad, si hay cuestión federal, uno debe ponerla de resalto en el recurso extraordinario y decir que la cuestión federal desplaza a ese requisito limitativo en el recurso extraordinario. ¿Lo entienden o no? Claro, Viviana, A ver, a Viviana le vi la cara que me dice, ¿me estás hablando en chino? es chino, como tener el mandarín. ancho de espada la cuestión federal, profe, hablando en... Es que en realidad yo te diría que es como una ganzúa, que es la que te abre la puerta, a ver si me Claro. entiendes. Sí, perfecto. A mí la ley, a ver, para que lo entendamos muy bien, porque muchas veces este tema, es decir, fíjense ustedes, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 161 me dice, mire, usted puede poner 3 recursos extraordinarios, pero respecto a la inaplicabilidad de ley, No lo estamos escuchando porque se quedó paralizado. Vuelva, profesor, le prometo entender, vuelva. la ley procesal puede... Muy bien. Ahora, No lo escuchamos.
ahora sí. Bueno. No, ahora no. No, no se lo escucha. Dice, profe, que tiene mala señal. Sí, no sé por qué. Porque la verdad que estoy en el mismo lugar que está el módem y tengo no sé cuántos megas y me parece que son más truchos los megas de Fivertel. Me está pasando lo mismo en el estudio y pasamos a 50 megas para ver si mejorábamos en la conectividad. Pero bueno, vuelvo. Les voy a explicar esto de cómo la cuestión federal planteada correctamente y mostrando que es la que nos pone, en definitiva, en la que va a resolver. Hola Agustina, ahora te veo. Ustedes no se dan cuenta, pero muchas veces el ver la foto, cuando pida quanti minoris por los megas, pone Daniel. Profe, pero cuando ve la foto no tiene nada que ver con el que está atrás, porque uno siempre elige la mejor foto, mire la mía. Sí, la tuya parece que saliste del agua. Bueno, no, pero yo les puedo, el tema de la comunicación hace que yo les pueda ver la cara. Cuando yo venía explicando esto de que el recurso portaba una cuestión federal y desplazaba las limitaciones, yo veía viendo la transformación de la cara de Viviana y que me iba diciendo, ¿qué me estás diciendo? Entonces, por eso a mí me sirve, porque termino la expresión y digo, bueno, esto no se entendió, vamos a explicar. Fíjense, yo tengo limitaciones para llegar a la Corte, sí, es verdad. ¿Qué limitaciones son? Y bueno, en el recurso de inaplicabilidad de ley, claramente, este tema de la exigencia del monto mínimo, en el caso del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en materia penal, el monto de la pena. Pero ¿qué pasa? Si yo vengo trayendo una cuestión federal dirimente de la cuestión planteada en el juicio, a mí la ley federal me dice que yo tengo que tener la sentencia de la Corte. Yo no le podría decir, como dijo en un viejo precedente de asesores Volta a la Corte Suprema, a mí no me sirve que usted me diga en su recurso extraordinario federal, que lo planteó ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que esto ya había sido resuelto por la Suprema Corte de una manera y no voy a poder entrar. Usted le tiene que decir a la Suprema Corte, mire Suprema Corte, yo necesito de su sentencia porque es la única forma y el único camino para obtener un pronunciamiento sobre la cuestión federal de la Corte de Nación. Y esto, que parece tan teórico, en realidad está en la norma que yo les dije cuando hablamos del recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires. No es tan complicado. Está en el 31 bis de la ley 5827. ¿Por qué? Porque acá lo que yo le tengo que decir a la Corte cuando interpongo este recurso o a la Cámara de Apelaciones, que hay una cuestión federal dirimente y que esta cuestión de la resolución de esta cuestión federal depende de la solución del proceso. Y por lo tanto, yo necesito pasar por la Suprema Corte porque en definitiva, si la resolución es contraria al derecho federal invocado, yo puedo obtener una resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia. Les voy a dar un caso para que ustedes lo entiendan. Yo ejecuto un pagaré y el juzgado de primera instancia me dice, y este pagaré entraba dentro de lo que fue la especificación. ¿Sí? Supongamos que la Corte no haya decidido sobre eso. El tema de las leyes en esta materia son leyes de carácter federal. Fíjense ustedes una particularidad. Hasta que la Corte Suprema no resolvió el tema de si la especificación era o no constitucional en el año 2004, no tuvimos a nivel de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires un pronunciamiento judicial. ¿Por qué? Y porque la Corte de la provincia de Buenos Aires estaba esperando a ver qué decía la Corte de Nación. ¿Por qué? Porque todos los pleitos iban a terminar en la Corte de Nación en esta materia. Entonces, ¿qué teníamos? Sentencias de primera instancia, sentencias de Cámara, y supongamos que yo hubiera tenido una sentencia de Cámara que no me daba el monto. ¿Pero qué? ¿Qué pasaba? Yo reclamaba dólares, no quería pesos. Mi cliente quería los dólares, no los pesos.
porque los dólares en ese momento pasaron de 1 a 4. Y yo le iba a decir a la Corte, a la Cámara de Apelaciones, mire, acá hay una cuestión federal, es determinar si esta ley que se dictó posteriormente y que cambió una ley que establecía la intangibilidad de los depósitos y establecía como la 23.928 la convertibilidad, y que ahora se modificó, ¿era constitucional o no? ¿Es lo mismo que me den peras que manzanas? O por el tamaño, yo había comprado naranja y me dieron quinotos. ¿Es verdad? Entonces, esta cuestión era dirimente. Cuando la cuestión federal es dirimente, y de esa cuestión federal depende, ya no va a funcionar esta limitación, pero esto es lo importante, es que yo se lo haga saber a la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué no me pueden exigir el monto mínimo del agravio? ¿Comprenden? Esto es importante. ¿Lo entendés ahora mejor, Viviana? ¿O Mazo? Creo que lo entiendo, pero no estoy segura de haberlo entendido. Esto es así. Si, a ver, si la Suprema Corte no acepta la interposición de este recurso, yo puedo ir, en caso de que sea una cuestión federal, ir a la Corte. Claro. Si me pide es como... ¿Es así? Pero para. Vamos a hacer un ejercicio práctico de vuelta. Yo interpongo un recurso extraordinario por ante la Cámara de Mar del Plata, donde cuestiono, por ejemplo, vamos a hacerlo como que no tuviéramos resuelto por la Corte Suprema la constitucionalidad de la especificación. Y yo venía con un pagaré y me dice, su pagaré en dólares ahora se convirtió a pesos. Y en vez de recibir dólares, o un pagaré, una hipoteca, lo que quiera. Y en vez de recibir dólares, va a recibir un peso más 0 CBS, que es la pauta de actualización. Y usted me dice, espere, pero esto es una ley nacional la que dispuso esta convertibilidad, ¿es verdad? Esta nueva pauta de dinero. Y yo no estoy de acuerdo, porque cuando yo contraté, los dólares eran verdes y ahora me los convirtieron a pajarito, a lo que se llama, al billete que se les ocurra, horneros, bueno. Ustedes no están de acuerdo, ¿verdad? Pero claro, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la Cámara de Mar del Plata. Voy a interponer un recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Con qué fundamento? Y que hay una ley federal que disponía que yo cuando contraté, los dólares eran en verde y ahora me los convirtieron a marrones. Los dólares que yo contraté eran los de la Reserva Norteamericana y ahora tengo papel moneda de Argentina. O de quien lo fabrica, porque ahora le pedimos que nos fabriquen billetes los de la Casa de la Moneda, ¿no? de España. Uy, no damos abasto. Bueno, pero supongamos esto. Entonces, claro, yo interpongo un recurso extraordinario. Ay, justo ahora. Se cortó. Chicos, les sigo explicando yo. Yo interpongo... Nada. No comprendo, señorita, no comprendo. ¿Me lo explica de nuevo? Ah, esto está siendo grabado, qué vergüenza. Un touch de humor no le hace mal a nadie. Pero ahora queremos que lo expliques, Ayelen. Dale, Aye, explica. Igual vos, Viviana, dijiste que se lo negaba, y eso era, te quedaste con lo de la queja, me parece, ¿o no? Yo interpuse mi recurso extraordinario y la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata me dice, sí, es hermoso su recurso, usted es espectacular como escribe, pero, ¿sabe qué del Cerro? Son $10.000. Y $10.000 que usted está acá reclamando no le da el monto del agravio, son $5.000, no le da el monto del agravio. Por lo tanto, su recurso es inadmisible. Si me dicen eso, ¿qué tengo que hacer yo frente a esa resolución de la Cámara?
apelo la resolución. ¿A dónde? Al Tribunal Superior. No, ahí a la Cámara. Es un fenómeno, es un fenómeno. No, en la Cámara apelo, pero tengo que ponerle lo de la cuestión federal. Pero pará. Estamos en la Cámara. Interpusiste un recurso extraordinario y te dicen el recurso, doctora Ingracia. Elina me dijo algo que se quedó ahí. ¿No podemos interponer el recurso de queja? Ahí está, muy bien, Elina. Yo frente a esa denegatoria interpongo un recurso de queja. Le digo, corte, mire lo que me hizo Mar del Plata. Entonces la Corte dice, sí, Mar del Plata hizo bien. ¿Por qué? Y porque, en realidad, los requisitos de admisibilidad dicen que son 500 views. Y yo le digo, pero no, Pérez, yo cuando interpuse la queja le digo, me lo redenegaron mal para que haya una cuestión federal. No, a nosotros no nos interesa. Lo que dice la ley nacional nos interesa, para nosotros somos soberanos, que muchas veces pasa eso, y por lo tanto está bien denegado el recurso. ¿Qué hago yo frente a esa denegatoria del recurso de queja extraordinario? Tiene que manifestar que eso recurso federal. Está bien, no importa. Yo manifesté que había una cuestión federal dirimente y ellos me dicen, sí, está bien, hay una cuestión federal, pero son $5.000. No tiene entidad del Cerro, escribe muy bien, pero no nos interesa tener su recurso extraordinario porque está bien denegado. ¿Qué hago? A Yelén le dice... llorar. Sí, llorar, como la canción mexicana. No. ¿No se puede ir a la Corte Suprema? ¿Y con qué iría? Por eso yo decía que había que haber ponerle lo de la cuestión federal. No, que vos lo pusiste, pero ellos dicen, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Está bien que haya cuestión federal, pero ¿sabe qué pasa? No le da el monto. Pero no hay monto para la cuestión federal. Esa decisión. No hay monto. ¿Cómo? Que para la cuestión federal. No hay monto. Está bien. No hay. Entonces yo digo, bueno, me deniegan la queja. ¿Y entonces qué hago? Interpongo un recurso extraordinario federal contra la decisión que me deniega la queja. ¿Y qué me va a decir la Corte? Y que la cuestión, que ese recurso es inadmisible, seguramente. Y frente a eso yo tengo que interponer un recurso de queja ante la Corte por inadmisibilidad del recurso extraordinario federal. Y cuando voy a la Corte me dice, sí, tiene razón del Cerro, usted había una cuestión federal que era dirimente. Por lo tanto, tiene que volver, voy a decretar, voy a revocar esa decisión y le voy a decir, vuelva ese expediente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para que lo mande a que concedan aquel recurso extraordinario denegado, y para poder yo tratar la cuestión federal necesito que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dicte una sentencia. ¿Por qué? Porque la Cámara no es el superior tribunal de la causa. Yo necesito, como dice el artículo 14, una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense cómo fue. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denegado por la Cámara. Queja ante la Suprema Corte, denegada la queja. Interposición de recurso extraordinario federal, que seguramente me lo van a denegar, y voy a tener que ir por queja. 4 instancias para obtener una resolución de la Corte Suprema que diga, tramite aquel recurso de inaplicabilidad de ley, porque yo necesito que usted se expida a través de su sentencia, porque esa es la que yo voy a revisar. Hay un recurso de queja que se interpone en la Cámara y luego hay, de acuerdo a lo que decía la... Siempre el recurso de queja es ante el tribunal que tiene que resolver. Bien. Y después otro segundo recurso de queja ante la Corte. Ante la Suprema Corte. En general, fíjense ustedes que
digamos, la gran mayoría de los recursos que quieren abrir la cuestión federal o el recurso extraordinario federal sea dentro del ámbito del recurso por arbitrariedad de sentencia, donde yo cuestiono la sentencia en sí misma, la calidad de la sentencia, ¿sí? No porque tenga, digamos, la cuestión federal aparece por lo que le decíamos hoy. La sentencia, se ha violado el debido proceso, la sentencia es muy mala, o aplicó mal la ley, etc. La gran mayoría de los recursos que se interponen son por arbitrariedad. Ahora yo les hago esta pregunta, chicos. Yo considero que la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es arbitraria. ¿Sí? Entonces, digo, fíjense que no hay cuestión federal. La cuestión federal aparece en la sentencia. Fíjense ustedes, ¿por qué? Y porque la sentencia es pésima. No es una decisión razonada por aplicación de los hechos, de las circunstancias de la causa, en base a los hechos. Entonces, fíjense que yo le digo, interpone recurso extraordinario federal. La causal es la arbitrariedad. ¿Qué va a decir la Corte de provincia? Que no. Obviamente. Porque dice, acá no hay cuestión federal. La cuestión federal que usted me denuncia es que mi sentencia es arbitraria. Generalmente, lo que van a ver ustedes es que, claro, me van a denegar el recurso extraordinario porque me van a decir, mire, le denegamos porque no aparece en ninguna de las causales del artículo 14 y nadie les va a reconocer a ustedes que la sentencia es arbitraria. Por eso, frente a una denegatoria de ese recurso, ¿qué hacen ustedes? Van por queja. Por queja, a la Corte. Claro, entonces generalmente lo que van a ver ustedes cuando lean las sentencias de la Corte es que muchas de las sentencias que se dictan en realidad obedecen a recursos extraordinarios de queja. ¿Por qué? Y porque todos los de arbitrariedad en general son denegados. Entonces todas las arbitrariedades cuando se hace lugar terminan siendo en la carátula de Juan contra AFIP sobre recurso extraordinario de queja. Y en ese caso, me dan yo digo que la sentencia de la Suprema Corte es arbitraria. Obviamente nunca me lo va a reconocer, entonces voy por queja a la Corte, pero yo quiero que me resuelva la Corte en ese caso. Pero es que te lo va a resolver la Corte, porque acordate que la queja, que vos a la Corte de la Provincia de Buenos Aires le vas a llevar, le presentaste el recurso extraordinario federal, ¿sí? Y quien te va a denegar la admisibilidad de ese recurso es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que te va a decir, sí, muy bien, interpuso en términos, fundado, etcétera, pero mi sentencia no es arbitraria. Está fundada en derecho y de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa. Se lo deniego. Dentro de los 5 días vos vas a tener que interponer la queja ante la Corte de Nación y si la Corte te abre la queja, obviamente que la va a resolver. Se resuelve como el recurso extraordinario, pero lo que usted acaba de decir es que se titula como queja. Es que en realidad las arbitrariedades, los recursos extraordinarios con fundamento en la arbitrariedad de sentencia se resuelven por queja, porque como te digo, nunca te lo va a conceder naturalmente el tribunal. El tribunal frente al cual interpusiste el recurso. Nadie te va a admitir, sí, mi sentencia es arbitraria. Podemos decir que en este caso, porque para no confundirnos con la queja de los recursos ordinarios, se queda arriba y no vuelve para abajo. Sí, porque esta queja es lo que se llama muchas veces, vos fíjate qué pasa. Esta queja, si uno tuviera que darle un nombre, es una queja resolutiva. Esto, hay una amiga que es camarista en Entre Ríos,
y ella habla de queja resolutiva. ¿Qué es la queja resolutiva? Porque habitualmente la queja, ¿qué hace? Está mal denegado el recurso, concédalo, una vez sustanciado yo resuelvo. ¿Es verdad? Cuando yo le digo, me denegaron un recurso de primera instancia, se lo tiene que conceder. Bueno, dan traslado del memorial, a la otra parte se sustancia y después se eleva la causa, ¿verdad? Y recién ahí resuelvo. En cambio, en esta queja, la Corte, si la admite, resuelve. Por eso vamos a identificarla como queja resolutiva. ¿Eso es casación positiva? No. No, Sí. no tiene nada que ver con casación positiva, porque en realidad la Corte tiene la posibilidad de que al resolver haga casación positiva o negativa. Resuelva sobre el fondo del asunto o devuelva para que se resuelva conforme a las pautas que ella indicó. ¿Qué hizo la Corte ahora en el caso este de los jueces Bruglia? ¿Qué dijo? Bueno, hizo todo un despiole bárbaro. Están bien, pero además tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Está bien, lo hizo en un persalto y no nos sirve para estudiar el persalto. ¿Me comprenden? Pero bueno, lo importante es que vean cómo es un camino, y es un camino largo para llegar a la Corte. Y si después veo la cantidad de años que lleva el trámite de un recurso, ni hablar. Y obviamente tiene que en todas estas instancias mantenerse el interés vigente en obtener el pronunciamiento judicial, salvo cuando la Corte dicta sentencia aun cuando haya desaparecido, decimos nosotros, porque políticamente le interesa, aun cuando haya desaparecido el interés, como es el caso, acuérdense siempre, Bussi y Patti. Estos van juntos. Bien. Todavía tenemos unos minutos. ¿Están cansados? Un poquito. Bueno. Vamos a los requisitos formales. Los requisitos formales son legitimación. En principio solo las partes podrían interponer un recurso extraordinario, excepcionalmente puede ser los terceros. El segundo requisito formal al que vamos a hacer mención es que la cuestión federal debe ser introducida de manera concreta y clara. En el recurso extraordinario que se interpone, cuando se interponga, debe interponerse, el tercer requisito es que debe interponerse de manera oportuna. Y luego debe ser mantenida en todas las instancias. En cuarto lugar, de acuerdo al artículo 257 del Código Procesal de Nación, debe interponerse dentro del plazo de 10 días. Y este plazo no se va a suspender ni a interrumpir por la deducción de otros recursos que luego son declarados inadmisibles. Por ejemplo, si yo interpusiera una aclaratoria contra la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, no tiene efecto suspensivo, o sea que siempre cuento. ¿Saben por qué no tiene efecto suspensivo la aclaratoria? El INA me mira con ojos achinados, como pensando. Ahora traigo, dice, pensamiento. No, pero no, la aclaratoria no resuelve ninguna cuestión de fondo que impida avanzar, o estoy equivocada. Sí, yo pensaba lo mismo. No, pero acuérdense algo, la aclaratoria, fíjense cuando ustedes ven el recurso de aclaratoria, en realidad no puede modificar lo sustancial de la decisión. Entonces, si yo planteo la aclaratoria, en realidad, lo que va a hacer la aclaratoria es aclarar algún concepto oscuro, un error material o subsanar alguna omisión. Más allá de que cuando uno se pone a pensar muchas veces,
si condenaban a Juan del Cerro y no a José Manuel del Cerro, estamos hablando de dos sujetos diferentes. Y esa aclaratoria, ese error material, implica sacar un sujeto y poner otro. O una aclaratoria respecto de un punto omitido puede significar modificar claramente la condena, con lo cual muchas veces no es cierto que la aclaratoria no puede. Por eso, fíjense ustedes, esto termina siendo un principio de carácter legal. ¿Por qué? Y porque en definitiva, para nuestro código la aclaratoria no suspende. Y para el Código de Nación la aclaratoria no suspende. ¿Por qué? Porque para el Código de Corrientes, por ejemplo, en ciertas circunstancias la aclaratoria suspende. Por eso le digo, en definitiva es un principio legal. Y bueno, y hay algo que también es muy importante, que es común a todos los recursos. Y es que ese recurso extraordinario debe ser autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la autonomía este recurso se debe bastar a sí mismo y que debe reunir tres requisitos fundamentales. Contener un relato de los hechos relevantes de la causa, indicar claramente cuáles son las cuestiones federales en juego y su directa relación con el resultado de la misma, y obviamente una crítica concreta y razonada a los argumentos utilizados en la sentencia recurrida. Y acá tenemos que tener presente además que en el año 2007, ¿dónde quedó la buena? No sé, acá. Estaba preguntando por mi mastín. Bueno, en el año 2007, la Corte dictó una resolución, que fue la resolución 4, la acordada 4, que expresamente estableció los requisitos formales que deben contener los recursos extraordinarios. Tanto el recurso extraordinario como el recurso de queja extraordinaria. Y es importante tener en cuenta este punto, porque el incumplimiento de estos requisitos formales puede llevar a la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario federal. Y en este sentido, ha sido muy estricta la Corte Suprema de Justicia en cuanto a exigir el cumplimiento de estos requisitos. Como por ejemplo, el no respeto a la cantidad de renglones que debe tener cada una de las 26, páginas. 26 y 40 hojas, ¿no? 40 folios y 23 Exactamente. renglones, ¿no? Es decir, y ustedes van a decir, y cuando ustedes vean algunos comentarios sobre la materia, van a encontrar que muchos autores son muy críticos de esto, manifestando que este excesivo rigorismo atenta contra, en definitiva, contra la defensa en juicio. Y la realidad, muchas veces lo he hablado con el doctor Constantino, que es el otro titular de la materia, que en realidad si uno adquiere el ejercicio en cuanto a llevarse bien con el recurso extraordinario, en realidad, si uno cumple con las pautas de la acordada 4, puede hacer un recurso extraordinario sin inconveniente. Así que, para aquellos que dicen que esto atenta contra el derecho de defensa de las partes, consideramos que
no es ello así. Porque ahí en realidad sería el memorial donde le tenés, no empezás a volcar otro montón de datos tan innecesarios. No me parece poco 40 páginas. Claro, lo que pasa es que a ver, yo creo que el objetivo de esto es, más allá de todo, circunscribir un recurso extraordinario a sus verdaderos límites. Un poco lo que yo les decía a ustedes ayer cuando veíamos el tema del absurdo y ahora aplicado a lo que es el caso de la doctrina de la arbitrariedad. Es cierto que en el caso de la arbitrariedad, dijimos nosotros, no se argumenta, se describe. ¿Por qué? Y porque acá lo que estamos diciendo es, acá hay un proceso que no fue llevado correctamente y por lo tanto desemboca en una sentencia que no reúne los requisitos legales pertinentes, ni constitucionales ni convencionales. Entonces, invoco la doctrina de la arbitrariedad. En la doctrina de la arbitrariedad, en realidad, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Generalmente algún precedente que sea parecido al mío y que me muestre claramente que aquella arbitrariedad que yo describí en también ya fue juzgada en otro momento y fue resuelta de manera positiva. ¿Comprenden? Por eso, que más allá de todo esto, es importante que nosotros hagamos un correcto planteo de la cuestión federal. ¿Ve? Por eso yo, cuando ustedes ven en el trabajo que yo les he dado a ustedes, se han hablado de organizar estas cuestiones federales tal cual las describe y se las clasifica. Entonces decimos que hay cuestiones federales que son complejas y cuestiones federales simples. Una cuestión simple es cuando lo que nosotros estamos pidiéndole a la Corte es que interprete una norma federal, que le dé la interpretación constitucional. Esa sería una cuestión federal simple. Yo no le puedo pedir a la Corte que me interprete una norma no federal. ¿Por qué? Porque esa interpretación en manos de quién queda. De los superiores tribunales de provincia. Acuérdense siempre eso. Yo no le puedo pedir a la Corte Suprema que me interprete una cuestión de derecho común. ¿Por qué? Porque las cuestiones de derecho común, dijimos nosotros, las va a resolver a través de su doctrina la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando es una cuestión de arbitrariedad y no se va en queja a la Corte y no hay una cuestión federal, ¿o sí? No, pero ahí lo que yo te trataba de explicar hoy es, la cuestión federal está en la arbitrariedad de esa sentencia. Ese proceso culmina en una sentencia que viola ese derecho de tutela judicial efectiva. Y la cuestión que se resuelve es trascendente. No solamente va a abarcar al interés individual de las partes. Ese es el control que yo te decía hoy, que se hace de la Administración en General de Justicia Provincial. Y ahí la Corte excede digamos, su competencia para meterse en ámbitos que no estaba pensado por el legislador original, que era mantener la jerarquía constitucional convencional. Porque ese es el objetivo. Y la paz interior, acordate, a partir de resolver conflictos entre provincias y entre la nación entre el Estado Nacional y los extranjeros. En ese caso es bueno porque excede a las partes, pero en el caso de que no excede a las partes, pero que sea una sentencia arbitraria, ¿también o no? Claro, pero por eso te decía. Los dos casos serían. Es que en realidad la trascendencia puede ser interpretada de muchas maneras. Generalmente a vos te dicen, por ejemplo,
la Corte va a decir, yo no me meto en la organización judicial de la provincia. Pero pará, si yo justamente era lo que yo les contaba ayer de la sentencia que venía de Santiago del Estero. Le imponen la multa, le imponen el decomiso, el sujeto recibe una multa que lo deja, y cuando le plantean, le dan la oportunidad de revisar judicialmente la decisión administrativa, se la acotan de tal manera que no sigue la pauta del control amplio, del control administrativo por el control judicial. Suponete que yo te dé, bueno, frente a las decisiones de ARBA tenés 24 horas. Y vos vas a decir, y además, para apelar esa decisión, vos no podés ni expresar hechos nuevos, ni acompañar pruebas, no podés hacer nada. Vos decís, ese tipo de revisión judicial, que es denegatoria, ¿está de acuerdo con las pautas que sentó la Corte Suprema de Justicia del debido proceso y del control judicial de los actos administrativos? No. Entonces, ahí que están analizando la adecuación de un procedimiento provincial, que es de neto corte de competencia provincial, pero que no cumple con pautas mínimas de la Administración de Justicia, en general. Por eso. Y después tenemos las cuestiones federales complejas, que ahora sí es lo que decimos nosotros que está en el artículo 14, que es el conflicto normativo. Y ahí vas a tener cuestiones federales directas, cuando una de las normas en conflicto es la Constitución, y las cuestiones indirectas, cuando el conflicto normativo se da entre dos normas infraconstitucionales. Profesor, una cosa. Entonces, la cuestión federal no existe hasta que la Suprema Corte, en el caso anterior, ¿no? Hasta que la Suprema Corte resuelve, y cuando resuelve en esa resolución aparece la cuestión federal. No, la cuestión federal, Viviana, la cuestión federal viene con el proceso. La cuestión federal tiene que venir por el proceso, porque vos entendés que la cuestión federal, cuando yo te digo a vos, la cuestión federal es la que directamente te involucra a vos el resultado del proceso. Si yo te decía a vos, ¿es constitucional la especificación o no que dispuso la ley 25.561? Y vos me decís, no, José, no es constitucional, porque a mí me ha prometido el Estado que mis dólares eran verdes y me están dando dólares marrones. Y los dólares marrones valen solo en Argentina, pero los verdes valen en el mundo. Y yo con el dólar verde compraba, tenía un poder, mi casa la vendí y siempre valen dólares verdes, no valen papeles en marrones. Y vos me decís, bueno, ahora yo arranco mi juicio por ante el juzgado del doctor Casas, para darles un profesor de la facultad. Y ya me aparece a mí el conflicto federal. ¿Me comprendés? Entonces, si yo arranco en la provincia, yo ese conflicto federal ya se lo manifiesto. Casas, mire que de acuerdo con usted resuelva, se compromete la cuestión federal. Y ya le digo, mire, acá hay una cuestión federal, que en definitiva, de acuerdo con usted la resuelva, me va a afectar mi derecho de propiedad. Y es la constitucionalidad o no de la especificación de esa ley posterior que modificó a la ley federal anterior. Pero la cuestión estaba dándose dentro de la provincia. Y ahí Casas te puede decir, bueno, pero yo esto no lo puedo resolver porque es una... No, él lo debe resolver, porque acordate que el control constitucional, ¿cómo es en nuestro país? Sí, pero es difuso. Sí, está bien, él no tiene la última palabra. A eso, güey, porque alguna de las dos partes va a decir, no, acá hay cuestión federal que lo resuelva. No, está bien, acá hay cuestión federal, pero la puede resolver él. Él no es la última palabra en la cuestión federal. Y si planteada, era lo que te decía hoy, y si planteada la cuestión federal, Casas sale por las ramas y no la resuelve, yo tengo que
entender que él me rechazó la cuestión federal. Cuando voy a la Cámara, le voy a decir, mire, yo le planteé la cuestión federal a Casas y la mantengo a la Cámara. ¿Por qué? Porque Casas, al omitir el tratamiento de la cuestión federal, me la rechazó, quiere decir que no está de acuerdo. Y la Cámara va a decir, no, mire, no estamos de acuerdo que la cuestión a resolver sea federal. Por lo tanto, rechazamos el planteo. Entonces voy a decir, con un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en la provincia de Buenos Aires, diciéndole, mire, interpone recurso extraordinario. Bueno, acá violaron la ley por estos argumentos. Además, hay cuestión federal. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque en la cuestión federal, si Eso va a la Suprema. tiene que resolverse en definitiva por la última palabra, si es que necesitas, porque por ahí te la resolvieron antes, de conformidad a tu planteo. Ah, qué complejo. Y ahí entra en una confusión. Claro, no, sí, te lo puede resolver otro, no sé, pero sí, si vos querés que llegue a la corte, lo tenés que haber invocado Pero ¿para qué? antes. A ver, si me dieron antes la razón, ¿para qué voy a seguir manteniendo la cuestión federal? Claro, no. Doctor, ¿y cuál Por sería eso, la cuestión no. federal? El caso es que que digan no estamos de acuerdo. O no. La cuestión federal que se planteó acá, por ejemplo, Ángel, es esta cuestión indirecta entre dos normas infraconstitucionales. Una, que vos decís, entra dentro de mi patrimonio el derecho adquirido, una ley que me decía que el que depositó dólares iba a tener dólares. Sí. ¿Entendés? Y después vino una ley, primero un decreto que fue el 214 del año 2002, el día de mi cumpleaños, anótenlo, así me mandan regalos, 3 de febrero, después le paso la dirección, y ese día dijeron que los dólares que antes valía, y que vos los que habías depositado, cuando los vayas a buscar al banco, te iban a dar un peso más. 1.40. Sí, 1.40 más. Y entonces vos decís, pero yo traje dólares, no pesos. Y acá hay un conflicto normativo, en una materia que era de neto Corte Federal. ¿Me comprendés? Sí, Pero sí, vayamos al otro caso, al que yo te decía ahora. Vos venís tramitando tu proceso, iniciás la ejecución y le trabás un embargo al señor que había salido de garantía en el departamento que alquilaste, y el señor viene y te dice, solicita levantamiento de embargo. Estamos en el juzgado de Casas. ¿Con qué fundamento? Con que la ley 14.432 que dictó el gobierno del señor Scioli determinó que los bienes, la vivienda única, no puede ser afectada por un embargo si es familiar y de habitación permanente. Se me fue Angelito, no lo veo mal. No, acá estoy. Bueno, entonces, vos cuando contestás el traslado del levantamiento de embargo decís, introduce cuestión federal. ¿Y por qué? Y porque esa norma provincial está violando el artículo 75, inciso 12, que es que todo lo concerniente al patrimonio y las excepciones a la garantía común de los acreedores es de legislación nacional. Una norma provincial se contrapone con una norma que debe dictar el Congreso de la Nación. Esa norma es inconstitucional. Y ya introdujeron la cuestión federal. Perfecto, ahora sí. Y de acuerdo a lo que resuelva Casas, usted puede decir, Casas puede decir, no, mire, entiendo que no, porque con la interpretación que yo hago, esta norma es constitucional. Voy a la Cámara, portando esta cuestión, diciéndole, mire, Casas se equivoca por esto y por esto, mantiene cuestión federal. Y la Cámara dice, tiene razón, Casas, confirmo. Voy a la Corte de Provincia, de recurso de inaplicabilidad de ley, y voy portando mi cuestión federal, que claramente se tiene que resolver. ¿Por qué? Porque de lo que dependan y de lo que me digan, si es constitucional o no, yo voy a poder rematarle la casa o no. Claro. Profe, Y acá hay un conflicto, hay un conflicto normativo entre ¿qué? Entre una norma constitucional
de una norma provincial. Justamente esta es una cuestión directa porque una de las normas en conflicto es la Constitución. ¿Entiendes? Claro, creo ¿Le puedo decir algo más? Sí, Y claro, la obvio. última serían más políticos que otra cosa. No, porque no es político. En realidad, yo creo que sí, que la norma, en este caso particular de la norma que vos decís, de carácter No, el caso que provincial, dio usted. El caso que dio usted. Inembargabilidad de la vivienda es que única. estoy de acuerdo que fue un caso más político, no, porque esto, por ejemplo, como ahora que suspendieron las ejecuciones de expensas y ahora lo modificaron con la ley provincial. ¿Y por qué te digo que es político? Porque mientras vos haces todo el planteo, porque a ver, justamente las expensas comunes tienen carácter alimentario, es decir, a ver, si en el consorcio todos decidiéramos no pagar las expensas, ¿con qué le pagamos al portero? ¿Con qué pagamos las cargas sociales del portero? ¿Con qué pagamos el service del ascensor? ¿Con qué pagamos un montón de gastos, la luz del ascensor? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo alentar el incumplimiento de ese tipo de obligaciones, ¿es verdad? Pero Correcto. claro, acá se les fue la mano y acá le suspendieron todo. Y claro, vos haces tu planteo. Yo como abogado del consorcio digo, mire, señor juez, esta ley es claramente inconstitucional. Está afectando la administración de justicia, mi derecho a la tutela judicial efectiva, y está afectando un derecho superior que es un derecho de carácter alimentario. Hasta que yo le hago el planteo a casa, va a la Cámara resuelve. Suponete que yo quiera llegar a la Corte, tengo que pasar por la Corte de Provincia. ¿Cuánto tiempo pasa? Años. Años. Muy bien, ¿qué logró el legislador? Llego a la Corte y dicen, sí, tiene razón del Cerro, la ley es inconstitucional. ¿Qué lograron ellos? Lo que querían. Ganar tiempo. El fin político, nada más, patear para adelante las cosas. Fíjate que es muy común, y no es por nada, en los gobiernos peronistas. Ellos crean una ley que en definitiva busca un fin político, como es dilatar la resolución del conflicto, sin resolver el conflicto. ¿Me entendés? Porque Sí, esto perfecto, lo lo vimos entiendo. en un montón de leyes provinciales, por ejemplo. ¿Y por qué digo esto en la provincia de Buenos Aires y los gobiernos peronistas? Porque en la realidad fueron, en general, los que nos han gobernado en la provincia de Buenos Aires, en su gran mayoría. Pero lo tenemos en muchos ejemplos en la provincia de Buenos Aires. Cuando fue un tema de consolidación de deudas, la consolidación de deudas cuando el Estado Nacional no pudo pagar, entonces consolidó deudas. ¿Qué hace la consolidación de deudas? Convertir la deuda del Estado en bonos, ¿es verdad? No es inconstitucional, ¿por qué? Porque a mí me van a pagar, nada más que se difiere en el tiempo de cumplimiento. ¿Qué hizo la provincia de Buenos Aires? También consolidó deuda, pero consolidó con una extensión mucho mayor que la de la Nación. Hasta que llegó el cuestionamiento a la Corte de Nación, ya la provincia de Buenos Aires acomodó los tantos. ¿Comprenden? Es decir, la Perfecto. herramienta legislativa, pero lo doy como un ejemplo de que se sigue dando en la práctica. Pasa con alcoholemia, que acá en Mar del Plata pusieron lo de cero, el Pero acá, cero, la bueno, tolerancia cero, y no se puede en realidad. no, a ver, la alcoholemia ya tiene un problema en la legislación, que es que no es lo mismo el vaso de vino que puede ser en un hombre y una mujer, primer punto. Entonces ya tiene la resistencia al alcohol, que es diferente. Segundo tema, el 0,5 que vos hablás, Ayelen, en algunos es mucho y para algunos es muy poco. Hay gente que uno dice, ¿cómo toma este hombre y no se le mueve un pelo? ¿Es verdad? Y hay otros que tomaron, ya tomó una copa y está insoportable. Es verdad, entonces, ¿qué pasa? Vos me lo decís a mí. Y yo te digo también, acá inventan. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, como no doblar a la izquierda en las esquinas, en las avenidas, esa fue una norma local. No están en la ley de tránsito. Pero claro, obtienen recaudación por un lado. ¿Cuántos van a ser? A ver, vas a renovar el carnet de conductor, te aparecen un montón de multas. Estacionamiento porque está pintado como me pasó a mí.
pintaron el cordón de amarillo. ¿Cuánta gente pinta delante de la casa el cordón amarillo? ¿Eso significa que está prohibido? No. Lo que te prohíbe... pero yo tengo que... Claro, pues yo tengo que transferir mi auto. ¿Qué hago? ¿El cuestionamiento a la multa? ¿Sabes cuánto tiempo tardo? ¿Qué haces? Pagás la multa. Entonces, ¿a qué voy, Ángel, con todo esto? ¿Y a qué les quiero decir, chicos? No es en contra del gobierno, es que se utiliza la herramienta legislativa para muchas veces no mostrar ciertas debilidades, por ejemplo, la falta de viviendas. Es decir, la falta de una política de vivienda. ¿Saben hasta cuándo estuvieron suspendidas las ejecuciones hipotecarias en la provincia de Buenos Aires? Desde el año 2002. Ustedes no tienen ni idea. Y todos los años prorrogamos por 360 días, por 360 días. ¿Era constitucional prorrogar del 2002 hasta el 2015 una ejecución hipotecaria? Lean los antecedentes. A ver, postergar muchas veces el crédito a través de una ley de consideración está bien, porque el Estado puede ser que se encuentre en cesación de pagos y, no desconociendo ese derecho de propiedad, postergue el cumplimiento. Esto lo sacaron, ¿saben de dónde? Estos fallos son de la Corte de Estados Unidos. No es nuevo. Yo siempre dije, la especificación no era inconstitucional. Después la hicieron inconstitucional. ¿Saben por qué? Porque el decreto 214 del año 2008, 214 del 2002, en el artículo 8 decía, a mí me pagan la obligación, pero a mí me quedaba luego, en el artículo 8 preveía una acción de recomposición del patrimonio, que luego la Corte la desconoció, porque la Corte, cuando establecía las pautas de actualización, daba por cerrado el caso. Y esta acción de recomposición patrimonial después pasó al artículo 11 de la ley 25.561. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces la lectura que se hace tiene que ver con oportunidades políticas. Esta ley de inembargabilidad lo que genera es un incidente que me puede atrasar la ejecución, porque ¿cómo puede entenderse una inembargabilidad que la misma ley después en el artículo 9 dice que es renunciable? No cumple su función. Lo que pasa que me va a afectar un montón de contratos que no se llegaron a celebrar bajo esa vigencia de esa ley y que se les va a aplicar esa ley, porque ya en los posteriores yo le voy a meter la renuncia. Ay, qué bronca, todo tiene claro, si te pones a pensar, todo tiene su trasfondo político. ¿Y por qué te crees que están interesados muchas veces cuando se habla de que el gobierno tiene una escribanía en el poder legislativo? Porque no te olvides que es una de las funciones del Estado, no es un poder. Y son estrategias de gestión. Está bueno, es decir... A ver. No, para mí no está bueno porque son órganos independientes. No, son estrategias. Ellos tienen que gestionar y son políticos, no son técnicos. No, en eso no estoy de acuerdo. Porque si no, ¿para qué, por ejemplo, Pino Solana se murió, pero tenía 60 asesores? Ah, no era técnico. Entonces, él no era técnico y tenía 60 asesores. Bueno, lo pagás vos. Eso es otra cosa. No. Eso es un abuso. No es un abuso, porque en definitiva, lo que vos me dijiste, no son técnicos. Al contrario, para eso tienen todos sus asesores. Porque si vos tenés 60 tipos que le paga el Estado, que te permitieron nombrar para que te asesore, no son técnicos. Profe, me quedó una duda. Tiene que ver con los, digamos, puedo entender estrategias políticas, posiciones políticas, en algunos casos, para aquellos que a vos te gustaría que te digan, bueno, le vamos a expropiar su campo y lo vamos a hacer para que hagan chacritas, porque tenemos, digamos, son posiciones políticas, obviamente, y responden a intereses políticos, y bueno, algunos estarán de acuerdo y otros no. A mí no me gusta, por ejemplo, que se saquen, yo lo critiqué mucho esta ley provincial,
porque sacudió, por ejemplo, planes de ahorro. ¿Qué tiene que ver un plan de ahorro? Si vos me decís planes de ahorro destinados a utilitarios comerciales, te entiendo. Porque, a ver, esta baja en la comercialización afectó el ingreso de mucha gente que necesitaba trabajar y pagar la cuota. ¿Comprendés? O de última, plantear, aquel que se encontró en imposibilidad de plantear la cuota, porque perdió el trabajo, etcétera, todo lo que es gastronomía, por Dios. O sea, estamos en una situación excepcional. Pero ya de una manera, a ver, yo te doy una cuestión que no es por nada, pero bueno, fue un consejo mío, que me lo tomaron. Ejecución de expensas. ¿Es lógico que paralicen la ejecución de expensas de una cochera y la asimiles a un inmueble destinado a vivienda? No es lógico. No, no Muy es bien. lógico. Bueno, la ley no distinguía, suspendía toda ejecución de expensas. Claro. ¿Es lógico que vos que vivís en Buenos Aires, tenés tu propiedad en Mar del Plata, de veraneo, y no estás pagando las expensas, me paralice la ejecución del departamento de Mar del Plata? Bueno, esta ley no discriminaba. Pero, Doc, Entonces, una cosa es las estrategias políticas, me parece, y otra cosa es la valoración sobre las estrategias. Son dos caminos diferentes. Una cosa no, es decir, bueno, hay estrategias que están pero yo lo que encaminadas digo, a... Y otra cosa es valorarlas. ¿Están bien o están mal? ¿Son buenas o malas? Son cosas diferentes. no está bien. Yo lo que digo es, Yo si digo. tenemos tantos especialistas en la Cámara, ¿por qué estos especialistas que tienen asesores que son especialistas no diferencian situaciones que en definitiva, en este caso particular, repercuten en los otros consorcistas? ¿Me entendés? Porque no te olvides que si vos vivís en departamento o en casa, Viviana. En casa. Claro. ¿Quién vive acá de los que están acá en departamento? A Yelena, ¿vos te gusta pagar las expensas del señor que no paga? Y cuando ves tu liquidación de expensas... No, lo odias, lo ves en el ascensor y decís, estás comprándote ropa y no pagaste las expensas. Mirá qué pasa. Claro, esto genera que esta no diferenciación de estos especialistas que sacan una norma de carácter general termine generándome conflictos injustos, que son innecesarios. Porque el que vive en Buenos Aires y tiene su departamento en Mar del Plata y no paga las expensas, bueno, no tendréis que aceptar que no estás en condiciones de tener un departamento en Mar del Plata y que vendrás a veranear de otra manera. Porque con lo ajeno terminan siendo todos muy generosos. Pero no solamente en el orden de lo civil y comercial, doctor, en todos los órdenes, porque también en lo penal pasaron cosas y también en lo social están pasando cosas. Nadie está en desacuerdo del IFE, por ejemplo, todo lo contrario, pero con una solución. Yo estoy hablando de manera general y no estoy hablando de un gobierno particular. No, por supuesto que no. Estoy hablando de que siempre, muchas veces, en lo político vemos generosidades o excesos que generan un conflicto que parece que estos especialistas no lo tienen en cuenta. Profe, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a, ya sé que es la hora, pero si me voy a olvidar mañana? Usted recién dijo que la cuestión federal tiene que venir, ya uno la tiene que ir presentando desde que ya sabe que hay cuestión federal. Pero habíamos visto el caso de que puede surgir de la resolución de la Suprema Corte, en el caso de que fuera arbitraria la sentencia. Es que en general, esa es la cuestión federal. La cuestión federal, por sentencia arbitraria, te va a surgir de manera sorpresiva. Vos no podés. Está bien, hay dos casos entonces. Anticiparte a un zapallazo del juez. Por es como sobreviniente. De alguna manera, algún disparate judicial. Por eso, como ahí me confundió cuando vos le respondiste que eso ya lo venís arrastrando. No, puede pasar así sorpresivamente. En general, la cuestión por arbitrariedad aparece en la sentencia porque no es, acuérdense, no es aquella sentencia razonada derivada de la aplicación del derecho vigente a las circunstancias de la causa. Bueno. Profe, porque
En las clases se entendió como que introducir la cuestión federal era sí o sí para llegar a la Suprema Corte y que lo resuelva la Suprema Corte. No, no. También en los escritos. Acordate que el control constitucional siempre es difuso. Están todos los jueces capacitados para resolver la cuestión federal. La última palabra la tiene la Corte. Cuando uno la introduce porque es cuestión federal, entonces la introduce. Más allá de que en el día de mañana lo puede habilitar a la Suprema Corte, lo pueden resolver antes, porque la cuestión federal uno la introduce. Es que es necesaria, ¿por qué? Porque es dirimente de tu proceso, entonces vos ya estás resguardando tu derecho, que te lo puede decir Casas, te lo puede decir la Cámara de Apelaciones o te lo puede decir la Corte de Provincia. De última tenés la esperanza de que vas a llegar a la Corte de Nación en la cuestión tuya. Claro, es como lo había entendido, pero por ahí sí vislumbraba que había una cierta confusión de que... A ver, generalmente... Pero no. Es que generalmente uno tiene idea de que la cuestión federal tiene que ser grande. ¿No les parece? Es como, ¡wow! Es la cuestión federal. Y hoy yo les mostraba que en la ejecución de un pagaré de $1000, que vos por ahí tenías unos ahorritos y los llevás, o tenías un plazo fijo, y cuando lo fuiste a cobrar, que eran todos los ahorros de muchos años tuyos, te dieron pesos. Y vos no te fuiste contenta del banco, ¿verdad o no? No. Entonces, Ella no había nacido. Claro, bueno, seguramente Lina también como... Ay, yo Franco. sí, profe. ¿Eh? ¿Cómo que no? Yo ya tengo 31 años, ya Pero sabía. vos sí, pero Elina por ahí no, y es joven. Elina Franco tiene... 19. Elina, Los del Elina 2002 tienen 18 años, Doc, recién, así que todos tenemos un poquito más. Bueno, No, Franco, Así Franco, yo sé la edad que tiene, bueno, por algo, pero bueno, ¿pero a qué me refiero, chicos? No piensen que la cuestión federal tiene que ser una cuestión grande, es una cuestión trascendente. ¿Entienden? que puede ser en razón de la materia de las personas o por la arbitrariedad de la sentencia. Esa es la competencia, no, esa es la competencia. Ah, la competencia. Pero yo entro a la cuestión federal ya sea desde el vamos porque sé que le digo, mira, si no aplicás bien esto, podemos estar. Y si no, porque vengo... Si no me resolves la cuestión federal que te planteo, eso es el objetivo que vos tenés, es la que me va a resolver el proceso. Y si no, puede que venimos todo bien y de repente llego a la Suprema Corte y es arbitrario y ahí empiezo con la cuestión Vos federal. venís con tu sentencia, a ver, una sentencia arbitraria de la Cámara de Apelaciones o del Tribunal Laboral, entrás por recurso de inaplicabilidad de ley. Bien. Ahora, si la sentencia arbitraria es la de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, vas a ir a la Corte Suprema. Perfecto. Con una queja extraordinaria. Estoy cansado. Sí, dio muchas horas. Nosotros también, profe, que descanse. De clase. Pero es apasionante, ¿vieron que es apasionante? Sí, sí. Sí. Hasta Chao. mañana. Chao, Nos seguimos vemos mañana, mañana. terminamos. Chao. Chao, profe, gracias.